Preproducción. El proceso de preproducción de televisión es la primera etapa que debes cumplir a la hora de elaborar un material audiovisual. Se inicia desde el momento en que se coincide tu idea hasta el momento en el que comienza el rodaje, ya que pues correspondería al proceso de producción. En esta etapa se preparan todos los elementos que se van a estructurar o que se van a dar para la estructura del material que vas a producir, así como la selección del equipo técnico, la edición, el asunto artístico, los temas de edición, bueno, lo acabo de decir, de vestuario, perdón, el maquillaje y también las localizaciones que vas a utilizar para tu rodaje. Háblanos sobre el guión. Es el plan fundamental sobre el que se construye el programa televisivo y por lo tanto es un instrumento básico para la organización de la producción y pues está caracterizado por las ideas que realmente has recaudado para producir tu audiovisual. Antes de hacer un guión se discute lo que se quiere, cómo se quiere, qué deberá tener, qué no, y se hace una reunión creativa con una cantidad de ideas para dejar claro, o lo más claro posible, lo que debe tener. En resumen, es como la fase donde se diseña paso a paso el plan de trabajo, programa y todas y cada una de las actividades que van a ser realizadas por el equipo de producción en el audiovisual. Normalmente son ejecutadas por el productor ejecutivo, el director o productor general, y es donde se juegan o se conjugan, todos los elementos que van a formar la producción del proyecto audiovisual. En mi caso, el guión fue primordial, fue editado porque al final surgían ideas que consideraba iban a ser mucho mejores que las previas o las que empecé a tener cuando empecé a realizar el guión. Es prácticamente la estructura de tu audiovisual. En mi caso, el guión fue de gran ayuda porque pues obviamente plantea el esquema de lo que va a ser la idea general de tu audiovisual, dónde va el sonido, dónde van las pausas, dónde van los espacios y los time codes. Son una forma de organizar lo que realmente vas a plasmar en la pantalla. El guión es un instrumento indispensable. Háblanos sobre la voz en off. La voz en off, aparte de que tiene que ser la voz sobrepuesta, y es una técnica de producción donde se transmite la voz de, en este caso, mía, en donde no voy a estar visible a la cámara. Fue un reto, pero fue un reto muy, muy enriquecedor porque obviamente tienes que hacer la voz un poco más comercial. En mi caso, no tiene que sonar o no tenía que sonar, dependiendo de los tiempos y los espacios de comunicación. En este caso, cuando se trataba de un B-roll o una escena donde no se requería que apareciera en cámara, se tenía que hacer la tonalidad de la voz un poco más comercial para representar la idea o dar a conocer la idea de la cual se estaba hablando. Completamente diferente a la voz en cámara, siempre es un reto, se pregraba la voz y se utilizan las partes de acuerdo a los time codes que sirvan para ser complementadas al audiovisual o al video. Siempre es un reto, pero es un complemento a la producción de tu audiovisual. Como lo dije anteriormente, siempre se pregraba con un programa que tengo yo en el computador. Se cortan los audios que sirven, se complementan, se duplican y se editan para cortar alguna distorsión de sonido que pueda haber. Entonces siempre hay que editar el sonido al igual que el video antes de plasmarlo en la tabla de edición. Cuéntanos sobre las entrevistas. Las entrevistas son preescritas, ya elaboradas en el guión y tienen que ver muchísimo con el tema que estás tratando en el audiovisual. Estas son pregrabadas, obviamente. En el caso mío fueron pregrabadas, fueron enviadas a las personas que iban a responder las preguntas de acuerdo al tema y fueron editadas en un programa que se llama iMovie, donde de acuerdo a los tiempos y a la verificación del guión se ubicaban de acuerdo a su respectivo
lugar en la toma, ¿no? Entonces, digamos que siempre fueron pregrabadas, pero que también hubo edición del sonido de las mismas para que pues quedara similar, y se utilizaba también la transición entre cada toma y entre cada entrevista para que pues la pregunta que se planteó de acuerdo al audio saliera como si se les hubiera preguntado a todas las personas al mismo tiempo. Entonces se pregraba para editar y después se pone en la línea de edición para así complementarla al audiovisual. ¿Cómo fue el proceso de edición? En el proceso de edición también nos vamos a encontrar con varios instrumentos que podemos utilizar o que pueden ser utilizados para nuestro audiovisual, como son las imágenes gratis a las cuales tenemos acceso en diferentes páginas que nos ofrecen este servicio. Además de eso, tenemos música o tenemos una librería de música en YouTube donde podemos también facilitarnos para encontrar la banda sonora de nuestro audiovisual. Directamente al medio ambiente. Tenemos imágenes estáticas La recolección y el procesamiento de desechos de papel. y tenemos imágenes en movimiento que no tienen derechos de autor y que podemos tomar o pueden ser utilizadas para nuestro audiovisual. De recolección y transformación de estos Material propio y las voz en off, así como imágenes del internet que no tengan derecho de autor y que puedan ser utilizadas en este caso para que podamos complementarla a nuestro audiovisual, como lo dije anteriormente. Además de eso, tenemos una línea de títulos y transiciones que pueden ser utilizadas en cualquier momento para así darle un efecto de corte a nuestra edición.